España, por ejemplo, cuando Sir Francis Drake llega a Colombia, que en este punto es colonia española. Sir Francis Drake es un pirata. Todos estos argumentos que acabo de mencionar encajan con la personalidad de Cristóbal Colón. El indígena, ¿por qué llamaría a Cristóbal Colón más nada que un pirata? Están llegando personas que están saqueando. Bienvenidos a este video de Bibliotequeando. Como siempre les habla Ricardo Lugo, anfitrión del podcast de Bibliotequeando. Pueden seguirme en las redes, @Bibliotequeando, apoyarme en el club de Patreon, donde tendré un club de lectura virtual, discutiremos libros mensualmente, también habrán episodios exclusivos y también suscribirse al blog. Hoy les traigo un tema bastante interesante, polémico. Cuando subí un video sobre esto en Instagram, los comentarios fueron interesantes, pero la pregunta viene de un libro llamado, en verdad el libro no tiene traducción al español, yo lo leí de Peter Laird, un profesor escocés, que se llama Piratas, una nueva historia desde los vikingos hasta los asaltantes somalíes. Un profesor que se especializó en su carrera universitaria en crimen organizado, marítimo y terrorista e internacional. Por lo tanto, los piratas, por supuesto, están en su campo, y él escribe este libro para contarnos un poco cómo fue el proceso de la piratería, cómo en verdad como toda tecnología se inventa el internet, qué tan cerca llegan los hackers, los criminales digitales, muy pronto, es casi una creación paralela. En el caso de la piratería fue muy parecido, desde que los barcos podían ya cruzar fronteras, viajar largas distancias. Los piratas existen. Ese libro es contando ese viaje, por qué la gente toma esa decisión de ser pirata, cuáles eran los incentivos, cuál era el ecosistema político, etcétera, etcétera. Entonces el libro se hace esa pregunta: ¿por qué Cristóbal Colón no es un pirata, no es considerado un pirata? Y llegaremos a los detalles de esa pregunta. Mucha gente automáticamente rechaza esa pregunta, esa premisa, pero pienso que hay unos argumentos válidos. Si es totalmente 100% un pirata, difícil de argumentar, pero vamos a ver ejemplos históricos, personas que tienen perfiles muy parecidos a Cristóbal Colón, que es el propósito de este video. Así que expliquemos un poco el contexto de los piratas que nosotros los vemos. Pensamos en un pirata, creo que pensamos en Jack Sparrow de Piratas del Caribe, o pensamos en los somalíes de Capitán Phillips. El autor explica que en verdad la piratería no ha muerto, continúa actualmente practicándose, porque son grupos que tienen mucha desigualdad económica, social, poco que arriesgar, mucho que ganar en el ecosistema apropiado, un país costero con desequilibrio total del poder centralizado de un gobierno. Eso permite que los piratas existan, siguen existiendo en Somalia, siguen existiendo en algunas partes de Nigeria. Por lo tanto, es algo que no se ha acabado y se continúa practicando de una manera u otra. Él argumenta que la caída de la Unión Soviética en los 90 permitió que gran parte del este europeo, Asia, estuviera libre de un gran poder vigilando el poder marítimo, y eso permitió que ciertos barcos, cierta infraestructura terminara en las manos incorrectas. Pero expliquemos algo muy importante para entender el argumento de por qué, según el autor, Cristóbal Colón puede ser considerado, o debería quizás ser considerado, al menos parcialmente, un pirata. Que es que hay dos tipos de pirata. Está el pirata, el Jack Sparrow, el ciudadano civil que decide cometer actos ilegales, decide formar parte de una tripulación, decide tener su propio barco, robarse un barco y tomar las aguas y asaltar puertos, asaltar otros barcos, a veces entrar en tierras. Hablaremos de eso pronto y cómo se conecta con Cristóbal Colón. Entonces esos son el pirata. Cuando uno llama pirata, el que uno piensa que tiene un parche, que es mentira. Y segundo, está el corso, el corsario, que hace exactamente lo mismo que el pirata, pero en vez de ser un ciudadano que está cometiendo actos ilegales, es alguien financiado por un gobierno, usualmente en la historia de los piratas financiado por una corona. Por lo tanto, cometen los mismos actos, pero tienen el poder legal de hacerlo. Perfecto ejemplo de esto es Sir Francis Drake, pirata inglés de la reina Isabel I en el siglo XVI. La reina Isabel decía: este es mi pirata. Es una frase famosa de ella. Financió a Sir Francis Drake en todos sus asaltos, viajes, famosamente en Cartagena, donde se instaló. Todavía pueden ver la casa de Sir Francis Drake en el centro histórico de Cartagena. Él hizo en su carrera como pirata 115 millones de dólares de hoy en día. Hubo un punto en el siglo XVI que Sir Francis Drake generó más dinero a la corona inglesa que lo que la corona inglesa recolectó en impuestos. Estamos hablando de un pirata extremadamente exitoso, que nunca se le consideró un pirata en Inglaterra, pero alguien extremadamente respetado en la sociedad, uno de los hombres más ricos, por no decir más rico después de la familia real en el país, porque era un corso.
Era un corsario, tenía una especie de... Estás aprobado por nosotros, no eres ilegal, eres legal. Pero desde el punto de vista de las víctimas, España, por ejemplo, cuando Sir Francis Drake llega a Colombia, que en este punto es colonia española, Sir Francis Drake es un pirata. Están los escritos, argumentos de los españoles diciendo, en parte también por el conflicto religioso, católicos, protestantes, luteranos, etc. Pero hay un odio fuerte de Sir Francis Drake a los españoles y viceversa. Pero los españoles claramente lo llaman a Sir Francis Drake y lo consideran un pirata, porque desde el punto de vista de la víctima, ¿qué importa si ese barco que viene a asaltarnos y robarnos todo es un ciudadano individual, de manera ilegal en sus actos, o es alguien que está permitido por una corona que, cabe destacar, no tiene permiso de hacer esas actividades aquí? Ese es el argumento número uno, de que él nos trata de cambiar la mentalidad del autor con esto, de que Colón tiene el permiso de la corona. Es más, no es un pirata cuando tú y yo pensamos pirata, pero definitivamente es muy parecido a un corso, por no decir que era un corso. Segundo, que el autor dice, bueno, la gente a veces descarta a Cristóbal Colón como un pirata porque sus actos en tierra no son exactamente los de un pirata. En el sentido de que sí, se llevaron oro y distintos actos, por supuesto, ilegales, que no vamos a mencionar todos ellos en este podcast, en este video, disculpen, pero obviamente hay similitudes. Por ejemplo, los piratas no solamente robaban barcos, no solamente atracaban un puerto, también entraban a tierra firme, especialmente en la era vikinga. En la era vikinga de la piratería era común que los vikingos no solamente asaltaran el puerto, sino que penetraran. En el año 885 después de Cristo, por supuesto, hay un nórdico, un líder pirata nórdico llamado Sigfredo. Y Sigfredo lleva a 700 barcos hacia las costas francesas y penetran hasta París. Roban, asaltan distintas partes de París y eventualmente se devuelven a las tierras nórdicas. Eso fue un ataque de piratería. Ha sido reportado a través de la historia como un ataque de piratería. Irrelevante de que ellos hayan entrado a tierra firme y hayan asaltado y era muy común, por ejemplo, que ellos asaltaran monasterios. Para ellos los monasterios eran un banco, que lo fueron por mucho tiempo. Los permisos bancarios que entregaban las iglesias. Fue uno de los primeros bancos o cajeros automáticos de la historia, curiosamente. Los primeros monasterios de la iglesia católica. Si tú tenías dinero en Inglaterra y querías recolectar ese dinero en Italia, no hay manera, al menos que tú lo tuvieras que llevar físicamente en esa época. Eso era un riesgo. Te roban, te atracan, te asaltan. La gente sabe que tú eres poderoso. Con dinero tenías que llevar, es costoso, tenías que llevarte protección. La iglesia dice, nosotros tenemos dinero en todos lados. Danos un certificado en un monasterio de que tú tienes ese dinero. Y con ese certificado que nosotros firmamos, tú puedes retirar ese dinero allá por un costo, por supuesto. Y ahí la iglesia se convierte en una especie de banco en un momento. Pero el punto es que esos piratas no son eliminados de la posibilidad de ser unos piratas simplemente porque se establecieron en tierra firme, atacaron a ciudades, que fue lo que uno de los argumentos en contra de Colón ser un pirata, dice el autor, que es que alguien que hizo más que simplemente atacar en el mar es más complicado que eso. Tercer punto de por qué Cristóbal Colón también puede ser considerado un pirata, según el autor, es, bueno, la religión. Muchas de las razones por las cuales estos piratas se sentían disponibles, o mejor dicho, éticamente permitidos de realizar estos actos, era la bendición de que lo estaban haciendo por la razón correcta desde el punto de vista religioso, ya sean piratas musulmanes o piratas cristianos. Ambos tenían la bendición usualmente desde el punto de vista religioso, o pensando que estaban haciendo la actividad correcta, porque muchas veces atacaban puertos de la otra religión. Eran unas cruzadas marítimas, en verdad fueron una de las primeras cruzadas sin ser llamadas cruzadas según el autor. Habían corsarios musulmanes como los Ghazis, que eran unos caballeros marítimos, estaba la Orden Católica, distintos grupos piratas eran representados o financiados ideológicamente, y eso le permitía romper con ese estigma social de que fue a ser tu esposo, se convirtió en un pirata. Bueno, eso suena feo, es un criminal, pero bueno, lo está haciendo desde el punto de vista religioso, y eso rompía con ese estigma. Muchas de las cosas, por supuesto, que Cristóbal Colón hace, y los grupos alrededor de Cristóbal Colón en esa época, tienen una protección religiosa detrás. ¿Qué nos lleva al cuarto argumento del autor? Que es, ¿por qué alguien se unía? Hay que tomar eso en cuenta. ¿Por qué alguien se hacía pirata? En esta época, vamos a hablar específicamente de la época medieval en este caso, aunque el autor se enfoca en distintas épocas de la piratería, es principalmente desigualdad económica. Los principales piratas se suelen unir porque no hay nada que, como los somalíes de hoy en día, no hay nada que arriesgar. No hay un gobierno extremadamente centralizado. En verdad, los gobiernos de hoy en día tienen mucho más acceso a las actividades tuyas y mías que lo que le tenía un rey, por muy opresor que fuera en la época medieval. Por lo tanto, había un permiso
de salirse del margen de la ley. Normalmente hasta en muchos periodos y muchas regiones, el robar era castigado con la muerte. Para robarme una libra, para eso me robo miles. Se estimaba que un pirata podía hacer 1000, 4000 libras en un año como pirata en épocas medievales, cuando un plebeyo no hacía eso nunca. Era la mejor opción, ¿verdad?, para hacerse rico. La mayoría fracasaba en eso, pero los piratas que sí lograban tener éxito, Sir Francis Drake es un extremo, pero los que sí lograban tener éxito podían generar ese tipo de ingresos. Pero hay un grupo que se convirtió en pirata que no se puede olvidar su existencia, dice el autor, que son personas de la nobleza, personas que en verdad no tenían, desde el punto de vista quizás objetivo, la necesidad de convertirse en piratas. ¿Por qué lo hicieron? Conflictos entre las familias nobles. Su familia quizás había caído en un bajo estatus y estaban buscando recuperarlo de la manera más rápida posible. Conflictos gubernamentales, situaciones quizás de sequía, digamos actos de Dios, lo que se llama legalmente acto de Dios, catástrofes naturales que permitían la piratería ser quizás la opción más disponible para estas personas con acceso a financiar un barco pirata. Muchos nobles se convierten en piratas. Y nuevamente, para romper ese estigma social, ¿qué hacen? Bueno, ya va, yo no me estoy convirtiendo en pirata por ser pirata, yo lo que estoy tratando de ayudar a la sociedad, yo voy a buscar más dinero para la región, para la familia. Se conectan políticamente, el mensaje político se puede aumentar y decir que por el bien de la corona, por el bien del gobierno, etc. Quieren, por supuesto, propagar el cristianismo para que todo el mundo esté de acuerdo. Yo estoy haciendo esto bajo las leyes morales, éticas de la época. Hay, por supuesto, un deseo de aventura, etc. Pero principalmente quieren riqueza y fama. Todos estos argumentos que acabo de mencionar encajan con la personalidad de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón está buscando nuevas rutas hacia Asia, ¿no? Piensa que llega a la India indígena. Él quiere propagar el cristianismo, probablemente excusas más que otra cosa, pero quiere riqueza y fama. Definitivamente quería una aventura, pero quiere riqueza y quiere fama y quiere ser financiado por la corona para tener ese permiso y eliminar el estigma social. Hay, por supuesto, razones políticas. La corona española invierte en Cristóbal Colón como tú y yo quizás tiramos, bueno, no, cada quien tiene distinta cantidad de dinero, pero supongamos que alguien tenga, por ejemplo, $10,000 guardados y tira $500 en algo para ver cómo sale esa inversión. Esa fue más o menos la mentalidad de la corona española. Yo no sé si este Cristóbal Colón tiene razón o no, pero vamos a darle aquí $500 a ver qué sucede. Y con esa mentalidad, con ese permiso, él puede hacer todo lo que él logra. No se considera él un pirata, eso no lo niega el autor. Muchas personas alrededor de él no se consideran un pirata. Pero volvamos al primer argumento. Pirata versus corsario, versus el corso. No se le puede preguntar a la corona si es un pirata o no. Se le tiene que preguntar a las víctimas. El indígena, en lo que es ahora el Caribe, Latinoamérica, ¿por qué llamaría a Cristóbal Colón más nada que un pirata? Están llegando personas que están saqueando. Estoy resumiendo muchas cosas, hay más complejidad, lo entiendo, pero personas que están saqueando, llevándose el oro, recursos. Es difícil pensar que los indígenas no pensarían que él fuera un pirata. El problema es que no hay muchos estudios sobre lo que los indígenas consideraban un pirata o no. Obviamente uno tiene que asumir que la piratería existía en el mundo precolombino, en lo que es hoy en día América, pero no hay mucho registro de cómo ellos culturalmente consideraban un pirata, ¿no? Entonces es difícil saber lo que exactamente ese indígena consideraba. Pero si ese indígena hubiese sido de España, mirando a Sir Francis Drake, sí, fuera un pirata claramente. Porque si España lo pensó de Sir Francis Drake, no hay razón alguna por la cual el indígena no lo pensaría de Cristóbal Colón. Entonces, ¿es Cristóbal Colón un pirata con un loro aquí y un parche? No, de por sí eso es un mito. Pero ¿es Cristóbal Colón alguien que utilizó las mismas actividades, el mismo modus operandi de corsos y piratas a través de la historia? Sí. Y ya lo demás, según el autor, es simplemente maquillaje o subjetividad histórica. Así que digan en los comentarios qué opinan ustedes. ¿No es un pirata? El libro nuevamente de Peter Laird. Se llama, en inglés, se llama el libro Pirates, A New History from Vikings to Somali Writers. Si lo quieres leer en inglés, lo puedes conseguir. Es un libro relativamente nuevo, el año 2019. No he visto la traducción en español, si lo consiguen me avisan, pero nuevamente, gracias por escuchar. Un tema para mí me pareció muy interesante. Cuando hizo la pregunta, intuitivamente dije, no sé, no creo que Colón sea un pirata, pero después viendo su argumento vi que tenía bastante fundamento. Así que dejen en los comentarios sus opiniones. Si no, como siempre, @bibliotequeando, pueden dejarlo en el DM. Los que se quieran unir y conversar con el club de lectura, que hablaremos de libros de todo, o sea, libros, digamos, artísticamente literarios,
historia, política, etcétera, lo haremos en este club, nuevamente en Patreon. El link lo conseguirán en la descripción del episodio. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.